Las opiniones expresadas en este programa por parte de patrocinadores, de personas entrevistadas, así como los puntos de vista expresados por la audiencia, no son responsabilidad, ni tienen relación directa con el criterio editorial de Entrevista con Celina, ni de Rodríguez Media Productions. Bienvenido a esta nueva edición de Entrevista con Celina. Este espacio creado especialmente para ti, respondiendo a tus necesidades dentro de esta nueva forma de vida. Entrevista con Celina. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenido y bienvenida a Entrevista con Celina. Estamos aquí a través de Facebook e Instagram. A todos nuestros amigos les damos un gran abrazo. ¿Me regreso a México o me regreso a mi país? Yo creo que es un pensamiento que tenemos todos los inmigrantes, especialmente cuando venimos, cuando estamos en ese proceso tan difícil de la adaptación. A todos nos cuesta en general mucho trabajo. Yo recuerdo cómo literalmente, les voy a decir, yo digo que yo no lloraba, sino que aullaba de lo que lloraba los fines de semana cuando dejaba de trabajar. Es muy difícil, es un proceso como si hubieran arrancado una plantita, la desgarras de la tierra y la pones en otro lado. Yo creo que tú también a ti, pues es muy probable que así te sentiste. Para tratar este tema, me da mucho gusto presentarles esta noche. Nos acompaña primeramente Elisa Payares. Ella es psicoterapeuta bilingüe, bicultural. Ella asiste a personas, a familias muy interesantes cuando llegan aquí a los Estados Unidos y también cuando regresan a México. Elisa, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros. Gracias, Elina. Gracias por la invitación. Muy contenta. Gracias. Asimismo, nos acompaña Carla Armas. Ella está encargada de la ventanilla de salud en el Consulado de México en San Francisco. Ella también forma parte, es educadora comunitaria de Visión y Compromiso, esa organización fabulosa que realiza pues un trabajo vital con los promotores de salud. Carla, bienvenida a Entrevista con Celina. Muchísimas gracias, Celina, para ti por invitarme en esta noche. Gracias. Y está con nosotros José Betancourt, estuvo con nosotros asimismo recientemente, igual Elisa, y José Betancourt es gerente de salud mental de Visión y Compromiso, la misma organización a la que pertenece Carla. José, bienvenido nuevamente, nos da mucho gusto que regreses aquí a Entrevista con Celina. Muchas gracias. Pues yo creo que todos, yo digo, como inmigrantes nos llegamos a plantear ese pensamiento bastante seguido, ¿no? Me regreso a mi país, me regreso a México. Yo quiero primeramente, para que nuestros amigos los conozcan más, primeramente Elisa Payares, platícanos un poquito de ti, de dónde eres, cómo es que vienes a Estados Unidos para que nuestros amigos se identifiquen contigo. Mira, soy Elisa Payares, soy de la Ciudad de México y tuve la oportunidad de estudiar una de mis especialidades de la maestría en la Universidad de Santa Clara. Entonces, de ahí ya me empezó desde hace muchos años como esta inquietud de los que estábamos cuando yo estaba ya en ese tiempo, cuando regresé a México y cuando en otro momento, años después, regresé a Arizona. Entonces, ya desde entonces tenía esta inquietud de cómo la migración afectaba a las personas individualmente y a las familias. Entonces, desde entonces he estado en este proceso, no solamente trabajando cuando están allá o acá, sino a través de ahora, gracias a las videollamadas on Zoom, a poderlas conectar a las familias de esta manera, ¿no? Porque es un proceso que no acaba, Celina. Sí. Es un proceso que no acaba y que, como dices tú, te arrancan, pero no va a terminar. Si te regresas, si te quedas, sigue. Sí, no, definitivamente. Decía el buen escritor colombiano, ¿verdad? De 100 años de soledad, nos decía en uno de sus libros, el gran Gabriel Márquez, decía que en uno de sus libros, el general ya no tiene quien le escriba, le hablaba Sancho a que sería la figura de Don Quijote, de Miguel de Cervantes, y le decía, no te quedes mucho tiempo fuera
de tu país porque te vas a convertir en un forastero en tu propio país. Así es que es interesante. Gracias. Carla Armas, platícanos de ti. ¿Quién es Carla Armas? ¿De dónde vienes tú? ¿Cómo es que estás aquí? ¿Y qué sirves al Consulado de San Francisco? Claro, Celina. Bueno, primero llegué a este país por una petición por un ciudadano americano. Yo vine en otro estatus, ¿verdad? Como una petición, pero también me confronté con la catarsis de tener que emigrar, porque como profesionista yo soy enfermera de profesión, tengo una especialidad en dermatología y también siempre serví a la comunidad como paramédico en Cruz Roja por muchos años. Entonces, llegar a este país y de repente decir, oh, tus estudios ya no son iguales de válidos, tienes que hacer un montón de cosas para volverte a integrar, es un shock bastante difícil. Y después me fui incursionando porque yo creo que uno nace con aquella vocación de servir a otros, que es mi persona. Y dije, ok, conocí lo que es promotoras en la ciudad de Hayward, porque hoy llegué al área de la Bahía. Y dije yo, ¿por qué no? Si es algo que siempre he seguido, vamos a seguir incursionándonos aquí. Y no solamente descubrí una nueva profesión, sino también una nueva forma de dirigir mi vocación de servicio, que es tener la voz de la comunidad. Yo siempre he dicho que yo no trabajo para una organización, yo trabajo para mi comunidad, alzando la voz por todos aquellos que no se atreven a alzar la voz. Y quiero hacer un énfasis porque hoy quiero hablarles en algún momento más adelante sobre todo lo que he escuchado de nuestras comunidades en sus miedos, en sus incertidumbres y en sus problemáticas que han confrontado en el país durante esta pandemia y cómo ha impactado en sus vidas para tener que tomar decisiones totalmente drásticas de tener que regresar a sus países de origen. Sí, definitivamente. ¿Y de dónde eres, Carla? Soy de Guadalajara, Jalisco, de México, y llegué hace 5 años. Entonces, otro reto fue el idioma, que yo sé que muchas de las personas que nos están viendo hoy se están enfrentando con esto, porque yo era bilingüe porque hablo francés, pero yo no hablaba absolutamente nada de inglés. Entonces también, y llegué con una hija a este país. Entonces, entender el sistema educativo de Estados Unidos, el sistema de salud aquí en Estados Unidos y el sistema profesional fue otro rango. Definitivamente es toda una odisea tener que adaptarse a un país totalmente diferente. Definitivamente. ¿Y qué parte en Jalisco dices que eres tú? De Guadalajara. Guadalajara, somos paisanas. Gracias. José Betancourt, por cierto, felicidades, José. Hoy es día de los Josés, 19 de marzo. Sí. No se celebra, pero en entrevista con Celina sí lo celebramos. Felicidades. Muchas gracias, Celina. Bueno, pues a mí, como había mencionado antes de la entrevista, me trajeron a este país. Soy el mayor de 4 hermanos. Llegué a los 10 años aquí, al quinto de primaria. Para mí fue un shock en ese momento el entrar a una escuela donde todo lo que se hablaba era inglés y yo no entendía ninguna palabra. Lo único que recuerdo es open the door y yo pensaba que significa oprendedor. No, es lo único que sabía, pero para mí sí fue un shock y la verdad, pues el primer año yo sentía que teníamos que regresar. Pero pasó el tiempo y gracias a Dios, gracias al lugar donde llegamos, se nos fueron dando las oportunidades. Tengo una maestría en psicología y estoy trabajando en terminar algunas clases para poder dar psicoterapia en el futuro. Pues felicidades, me encanta tenerlos porque cada uno de ustedes tiene algo muy rico que ofrecernos y es por eso que estamos aquí. Y me encantaría que los amigos que están en casa o donde nos estén viendo en Facebook, en Instagram, nos comparta cómo es que llegaron aquí y cómo se sintieron. Bueno, pues el hecho de me regreso a casa, o sea, me regreso a México o a mi país, como les digo, es un pensamiento que todos lo hemos tenido y de una forma u otra lo seguimos acariciando con el tiempo, aunque con el mismo paso de los años vamos haciendo raíces aquí. Aquí vamos creciendo, vamos estudiando, trabajando, se tienen hijos, los hijos se llegan a casar, se va creando, vuelve a ser un nuevo hogar. Entonces, yo quiero que, Elisa, primeramente nos hables de lo que te ha tocado ver a ti con las familias en este proceso
y luego pasaremos con Carla y también con José Betancourt. Pero primeramente, Elisa, si eres tan amable, empezamos contigo. Sí, mira, Celina, yo creo que lo que he visto con las familias, tanto allá, en esta experiencia en Arizona, en California, y ahora que estoy aquí en el sur de Sonora, es que este proceso no acaba, ¿no? Primero, lo que comentaban hace rato, Carla, sobre el regreso forzado o el regreso voluntario. Pero es un proceso que no acaba, aunque hagan la historia. Me pasa aquí con familias que están allá y que regresan, a lo mejor se vienen a retirarse acá. O sea, no es algo que dicen, ya hice historia ya están mis hijos y mis nietos, me voy a quedar, no. Entonces, esta idea de lo que tú dices, ¿qué me ha pasado con las familias? Ver que es un proceso que está todo el tiempo viviendo. Entonces, a lo mejor no puedo ir, pero a lo mejor estoy haciendo una casa en México y mando el dinero de allá y sigo de alguna manera conectado. Entonces, lo que yo he visto en mi experiencia o como trato la experiencia es que es algo que debemos ir reconociendo que se vive y que se siente, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? Que es algo que nos sigue afectando y que afectando no necesariamente tiene que ser para mal, nos sigue afectando y que no se va a acabar. Ni se van a acostumbrar los que están allá, ni los que regresamos, ni nadie, sino que va a ser un proceso vivo y que lo que es importante es conectarnos. No sé si te contesté, Lina, más o menos. Lo que es importante es conectarnos con nuestra nueva realidad en donde estemos viviendo. Con ambas, con nuestra nueva realidad y con lo que dejamos en el otro lugar. Y a los que estamos acá, con la nueva realidad que está la familia allá. Eso es lo importante. Y cómo crear vínculos a pesar de la distancia y de las culturas. Ese es el reto que tenemos los psicoterapeutas. Sería cómo estar conectados con ambas realidades que estamos viviendo, en lugar de querer estar nada más en una de ellas. Exacto. O sentirte nada más jaloneado, que sí lo vas a sentir, pero cómo hacer más puentes entre esas dos realidades y entre esas dos culturas y entre esos dos idiomas. Gracias Elisa Payares. Ella es psicoterapeuta bicultural y bilingüe. Gracias, porque eso también es muy, muy, muy importante, ¿verdad? Gracias. Carla Armas, en tu labor, y me identifico también, bueno, mucho contigo, mi objetivo profesional, este periodismo social que me ha tocado hacer desde que llegué a Estados Unidos en 1987 ya a trabajar. Ha sido mi misión aquí y yo creo que también José le gusta servir a la gente, también Elisa, o sea, por algo estamos reunidos aquí en esta tarde y tratando este tema tan importante. Yo quiero que me platiques, mira, nuestra gente cuando va al Consulado de México se siente como en casa, ¿no? Es como un partido de fútbol. Ahí pueden gritar lo que sea, se sienten en casa, llegando al consulado también. Entonces, te ha de tocar ser receptora de nuestra gente que muchas veces quizás hasta lloran contigo, te comparten la nostalgia, te comparten lo que están viviendo. Platícanos qué experiencias te han compartido, especialmente ahora con la pandemia que nos ha volteado la vida al revés. Bueno, parece estamos ahorita congeladas con la señal de Carla, pero no hay problema. Ahorita vamos a esa pregunta. Mientras pasamos con José Betancourt, platícanos, tú como gerente de salud pública, en esa labor tan bonita que estás llevando a cabo, ayer tuviste una audiencia, digamos, con las personas en Zoom. No pude estar por motivos, me lastimé un pie y andaba en los rayos X y todo eso, pero platícanos. ¿Qué es lo que estás percibiendo tú ahorita a nivel de la salud mental? Ya regresó Carla, ¿verdad? Sí, ya regresó. Ahí está. Sí, aquí estoy. Sí, okay. Para mí nunca se fueron. Sí. Ok. Entonces, bueno, vamos a ir, perdón, José, vamos a pasar con Carla. Primero quiero que Carla nos comparta qué es lo que te dice la gente cuando va al consulado a la ventanilla de salud. Primero, me da un panorama muy especial lo que acaba de comentar Elisa sobre el fenómeno que nunca se ha ido y que ha estado por mucho tiempo independientemente de la pandemia, ¿verdad? Que es un fenómeno que la gente siempre tiene esa nostalgia de regresar al país. Sin embargo, yo he experimentado, y voy a ser muy específica en el tiempo, en el mes de enero hasta la fecha actual, hasta el día de hoy, todavía hoy recibí personas en mi ventanilla de salud que me expresaban
una preocupación tremenda porque se habían quedado sin trabajo, tenían sus ahorros, sus pocos ahorros en sus cuentas y decían, yo no puedo subsistir porque ya no tengo trabajo para quedarme aquí. O sea, me conviene regresarme a mi país porque lo poco que tengo es para subsistir allá, pero no aquí me es suficiente. Claro. Estamos hablando que nuestro dólar, como ustedes saben, en México al menos, son pues 20 veces, ¿verdad? Más elevado y que a las personas les daba una posibilidad de vida pues mucho más fácil en el país que era de origen. Y las personas externaban su preocupación porque muchos de nuestros connacionales, como podemos saber, son personas que no tienen una regulación, un estatus migratorio aquí en Estados Unidos, y decirlo abiertamente, ¿verdad? En un problema de indocumentación y que la persona se siente con un miedo para decir, yo no puedo recibir ciertos recursos ni beneficios. Sabemos nosotros que al principio el gobierno no proporcionó para las personas en este estatus un apoyo económico, que ahora, bueno, se abrió en tiempos después, pero que para cuando ya se abrió, la gente pues ya tenía un deudón, ¿no? Entre sus rentas, entre sus retrasos de pagos de luz, etcétera, y la gente tenía miedo. Entonces sí externaban ese miedo, como tú lo dices, Celina, en la ventanilla de salud, y llegaban a abrir sus corazones, porque es la verdad, y decir, ¿sabes qué? Yo no tengo nada más de dónde sacar porque no tengo trabajo y lo poco que me queda solamente me da permiso para permitir subsistir a mí y a mi familia regresándome a mi país. Eso es lo que yo he experimentado dentro de la ventanilla de salud. Esta preocupación tremenda de ¿y ahora qué hago? El problema ha sido que sí se han dado ahora viene una tercera ayuda económica, pero el problema es que no, o sea, no toda la gente califica. Han habido ayudas que se han distribuido gracias al gobernador Gavin Newsom, que ha dado en un principio una partida de $125 millones, que obviamente no fue suficiente. Caridades católicas, otras organizaciones sin fines de lucro estuvieron ayudando a darlas, y ahí no importaba que la gente no tuviera su seguro social o no tuviera sus documentos. Sin embargo, pues obviamente esta ayuda no resultó suficiente y no fue como la que se dio para ciertas personas que ganaran de bajos recursos económicos, pero que tuvieran su seguro social, algo que se me hizo completamente injusto. Vale la pena recalcarlo, porque sí tienen su número de TIN para pagar impuestos y el gobierno recibe millones de dólares en esa causa, pero no recibieron ayuda económica a pesar de que presentan sus impuestos porque no tenían su seguro social. Eso se me hizo tan injusto, pero en fin, han habido algunas ayudas, lo mismo para las pequeñas empresas, no tienen la infraestructura de una contabilidad, de poder presentar un estado de cuentas, pérdidas y ganancias, muchos negocios familiares, en fin, ya es otro tema, pero a lo que me refiero, han habido ayudas, las que no preguntaron nada, no fue suficiente, y ha habido otras que pues no han calificado. La verdad es que esta pandemia ha hecho más pobre al pobre, ha hecho las divisiones sociales muy fuertes, y pues todo eso orilla a la gente, como tú dices, Carla, a librarle en México. Aquí no se puede vivir con eso, ¿no? Entonces se tiene que retirar. Se ha ido, ¿cómo has percibido tú en el consulado, gente que ha llegado, que les piden el menaje de casa, que es uno de los beneficios del consulado? Se ha estado yendo mucha gente. ¿Qué es lo que han percibido ustedes en el consulado de San Francisco? Hubo muchas situaciones porque nos confrontamos desde la pérdida humana, desde las personas que tenían un familiar que falleció y había que proporcionarles el programa de apoyo para llevar los cuerpos a su país. Y déjame decirte, Celina, que no todas las personas calificaban para este programa. O sea que las personas que no calificaron para este programa realmente quedaron a su propia suerte para poder hacer este proceso de llevar los cuerpos, ¿sí? Lo cual es altamente preocupante. En una pandemia, estamos hablando de una situación de crisis social en donde la gente está teniendo pérdidas y necesidades fuera de los recursos que no están creados aún. No estábamos preparados, Exacto. Ni siquiera social, ni económica, ni nada. Entonces no estaban creados los programas y los pocos recursos que habían tuvieron que filtrarse para poder ser distribuidos, digamos, de la manera más justa en los recursos que el consulado tenía. Aún así no fueron suficientes, para ser muy franca. Claro. Yo recuerdo que se hacían trizas y decían, vamos a filtrarlo, pero no todo les podemos prometer. Hay un área de protección dentro del consulado mexicano
y esta área ayudaba a que se hicieran este traslado de restos, pero no todas las personas calificaron, o sea, es altamente preocupante. Y otra cosa, voy a hablar sobre los fondos de organizaciones, porque al principio no se dieron, pero las organizaciones como para las que yo trabajo, que alzamos la voz de la gente de comunidades hispanas, tuvimos que pelear también por recibir esos recursos, y fue una lucha, ¿verdad? De pedir y alzar la mano y decir, nosotros también necesitamos que algo se haga con estas familias. Estamos hablando de familias completas, no solamente de un individuo. Y aún así, hubieron personas que no recibían la información. El problema aquí es que no hay la suficiente difusión para que la gente se entere que estos programas existen. Entonces, mientras no exista eso, la gente prácticamente es como si no tuviera ninguna oportunidad, no tuviera nada para poder echar mano. Sí. Y las familias se vieron altamente afectadas. No les llega a todos, no todos cuentan con los recursos, ¿verdad? Sí, por eso les digo, esta pandemia se ha ensañado en las clases sociales que de por sí ya las teníamos muy marcadas antes de la pandemia y ahora es una cosa desgarradora. Gracias, Carla. Regresamos contigo en un momento. José Betancourt, como gerente de salud mental de Visión y Compromiso, una organización que abraza promotores de salud. El panorama que nos pinta Carla, lo que nos ha dicho también Elisa Payares como psicoterapeuta bicultural bilingüe, es una época, miren, me pongo chinita, o sea, a mí esta pandemia me ha llegado mucho. Ha sido una época muy dura de pérdidas, de sufrimientos, de muertes, de muchas cosas. Nos va afectando, somos seres humanos y nos va afectando. ¿Ustedes qué es lo que están detectando en esa maravillosa labor que están haciendo con la comunidad latina para entender qué está pasando? ¿Qué nos puedes compartir aquí, José? En lo de las mesas redondas y de las sesiones de escucha con la comunidad, por la parte de la comunidad que necesita los servicios, hemos visto bastantes problemas con el recibir los servicios de salud mental, mucho por lo de, no nada más es el costo, sino también que muchos de nuestra comunidad pues no tiene, como lo había mencionado antes, el seguro social y no califican para el medical. Por la parte de los profesionales, lo que nos han contado ellos es que una de las situaciones es que aunque la persona ya tenga medical, permítame. No hay problema, tranquilos, no se preocupen, estamos en transmisión en vivo, está bien. Se escuchaba algo. Lo que mencionaba es que los profesionales de salud mental nos explicaban que ya aunque las personas puedan recibir los servicios por el medical o por algún seguro, el límite de las sesiones que ellos pueden dar es un gran problema, que ellos lo ven. Entonces, el otro también que lo ven las dos comunidades es el problema de las listas de espera. Hay muchas organizaciones que la acaba de mencionar Celina, como Caridades Católicas, como San Vicente de Paúl, como la Clínica de la Raza, que desafortunadamente ellos no pueden con tanta carga. Ya tenían la carga antes de la pandemia y ahorita se ha agravado. Entonces, ya ni el dinero es el problema, es que no hay terapeutas suficientes para tanta necesidad. Entonces, hemos estado viendo bastantes cosas, pero una de esas esas son como las que más están ahí, y la del idioma siempre ha estado, en la pandemia hasta más sobresale que los terapeutas tienen esa limitación de que no todos, que la mayoría no hablan español, y cuando lo hablan no entienden los idiomas, porque una cosa es hablar el lenguaje y la otra es entender los idiomas de cada persona, de cada lugar de donde venimos, de nuestros países. Entonces, hemos estado viendo muchas cosas, pero esas son las que sobresalen. Qué barbaridad, pues es muy fuerte. Vamos a seguir con esto, tenemos que ir a una pausa, vamos a regresar con este aspecto que muchas veces no se comprende. No es nada más hablar el idioma, sino entender la cultura y saber de dónde se viene. El problema es complejo. Regresamos aquí en Entrevista con Celina, amigo, amiga de Facebook, de Instagram. Nos encantará que nos compartas cómo te has sentido con esto,
¿Qué ha representado este proceso migratorio para ti? Si has pensado en regresar a tu país, de donde quiera que seas, nos encantará saber de ti. Regresamos enseguida. Entrevista con Celina. Regresa enseguida. Comunícate con nosotros. Nos importa saber de ti. Aumenta tus expectativas y tus logros. Tú puedes alcanzar tu mayor potencial. En Alpha Public Schools te educamos con el apoyo que necesitas, brindándote hábitos de liderazgo y preparándote para la universidad. Inscripciones abiertas. Llama a Nelly Gutiérrez 408-455-6355. Alpha Public Schools, las escuelas que entienden a nuestra comunidad. Las vacunas de COVID-19 ya están aquí. Son seguras, eficaces y están disponibles sin costo. Se está distribuyendo de manera justa, así es que cuando sea tu turno, vacúnate. Juntos podemos acabar con la pandemia. Este mensaje es traído a ti por The Center at Sierra Health Foundation. FastTax lo asistirá en el momento económico más importante del año. Cristian Monjares es un profesional con años de experiencia. Ayudó a resolver muchos casos, tal como una familia que daba por perdido todo y recuperó $22,000. O como la familia García, que puso un 0 de menos y otro de más y terminó con una auditoría. Todo se solucionó gracias a Cristian y FastTax. En San José llama al 408-808-2222 y en el este de la bahía, FastTax, te atienden el 510-888-9898. FastTax, le damos tranquilidad. Seguro recuerdas el olor, el sabor y la textura de las carnitas, acompañados con sus tortillitas. No te lo imagines más. En Tapatías puedes probarlas en la versión que tú prefieras. Puede ser el lonche de carnitas, los tacos de carnitas, las quesadillas de carnitas o el taco rayo de carnitas. Además, tenemos a la venta carnitas por libra. Pide todas las libras que alcancen para todos e invita a todos a disfrutar de su sabor. Si vienes a Tapatías, no puedes irte sin probar uno de los mejores y más tradicionales platillos mexicanos, las carnitas. Te esperamos en 2003 Story Road, Unit 100, San José, California. Teléfono 408-618-8958. Gracias por continuar en Entrevista con Celina. Qué bueno que nos acompaña. Soy Celina Rodríguez, estamos en Entrevista con Celina y el tema se me hace apasionante. Me regreso a México o me regreso a mi país. Siempre como inmigrantes tenemos eso en nuestra alma, en nuestro corazón. El proceso de adaptación es difícil. Se viene la pandemia y nos pone aún en una crisis peor por todos los sentidos que hemos estado comentando, las pérdidas, la alteración de vida, la incertidumbre, la falta de acceso médico, el idioma, la falta de difusión de algunos programas, en fin, toda una situación bastante compleja. Estamos hablando de cómo pues, los servicios que han existido, las ayudas que se han dado, aún para personas que no tienen documentos, que comenzaron a darse ya después. En un principio nada más se abarcaba a los que tenían seguro social y con ciertas limitaciones, lo mismo para empresas, en fin. Cómo esto pues lleva un costo emocional y muy fuerte para las familias. Los recursos que hay, las instituciones, las organizaciones no son suficientes y muchas veces no se cuenta con el personal adecuado, en que no es nada más que hablen el idioma, los terapeutas, los psicólogos que hay en el programa, si tienen la fortuna de contar con ellos, pero también es importante que se conozca la cultura.
Yo me acuerdo cuando la crisis del SIDA, cuando empezó a principios de los 80, y cómo se traducía material, pero no se hablaba con la cultura para que la gente entendiera. En fin, Elisa Payares, quien es psicoterapeuta bilingüe, bicultural, para ti va esta pregunta. Antes déjenme recordarles y presentar nuestros invitados esta noche para aquellos amigos que no estuvieron con nosotros al principio del programa. Estoy hablando con Carla Armas. Ella es promotora de salud de Visión y Compromiso. Trabaja en la ventanilla de salud del Consulado de México en San Francisco. También hablo con José Betancourt, gerente de salud mental de Visión y Compromiso, una organización que abarca promotores de salud que hacen un trabajo excepcional. Y tenemos quien responderá a nuestra pregunta de este segmento, a Elisa Payares. Ella es psicoterapeuta bicultural y bilingüe. Elisa, tú lo vives, tú tienes la fortuna de haber estudiado aquí, estudiaste en México, has vivido en ambos países, trabajas con ambas familias y es un proceso que no termina, un proceso que se agravó con la crisis de la pandemia, pero que a la vez las instituciones nos están dando abasto y no hay el personal que capacite suficiente para atender la gran necesidad. Platícanos, por favor. Sí, yo creo que sí, Celina, porque hablábamos de que por un lado están las ayudas, estuvo la pandemia que evidencia lo que ya sabíamos o que lo complica, pero que siempre ha estado en las familias que están allá, que en el caso de salud mental, los servicios no son suficientes porque no califican, porque unos hijos sí y otros no, porque la familia se divide en quién sí puede tener ciertas cosas o no. Pero lo más importante en esto es que la familia pueda reconocer esa herida, a decir, híjole, mi hijo sí califica para esto y el otro no porque no tiene papeles. Darse esa oportunidad de decir que es algo con lo que se va a vivir, que se va a vivir con esta realidad de que unos sí y otros no, y cómo poder crear esas opciones para vincular tanto a los que sí tienen, a los que no, y también con estas raíces que tú dices, ¿no? El de me regreso a México, que es algo que en esas situaciones de crisis se da más, es decir, allá sí se resolvería, allá no estaría pasando esto. Entonces, sí, no sé si te estoy contestando esto, Celina, ¿cómo ves? Sí, y también las instituciones pues no tienen el personal o suficiente personal capacitado para poder atender a la población dentro de las características que se requieren. No es nada más hablar el idioma español, sino entender y muchas veces ser parte de la cultura española. Me ha pasado con doctores que hablan español, pero no entienden la cultura que tenemos, ¿no? Eso es muy importante, Elisa. Muy importante porque lo he vivido, lo vi con los case aid, con los case manager, que a lo mejor, y obviamente con los terapeutas, ¿no? Que no hay y con personas de otras instituciones, ¿no? Como con CPS, ahora actualmente decías, de que no entienden que a lo mejor en una familia latina sí es muy importante que tienen que saludar. Y sí es muy importante que tienen que decirle buenas noches al abuelito. Y todo este tipo de cosas cuando los otros dicen, pues él puede hacer lo que quiera. Usted está poniéndole y imponiéndole algo y él es un individuo y déjalo en paz. ¿Sí? Entonces los terapeutas tienen que entender eso, tienen que entender que un muchacho que no saluda y que se va a su cuarto puede ser adolescente, pero también tienen que reconocer que están en una cultura donde eso no se ve igual que se ve allá. Ese es un ejemplo, ¿no? Ejemplos de familias que tienen este problema con los terapeutas, con los case manager, que dicen, es que no me entienden, no entienden lo que estamos diciendo, lo que significa para nosotros que el hijo no me respete, que las niñas, adolescentes chiquitas digan palabras oeces a la mamá, que digan cosas que no están dentro de la cultura y que se interprete como que los papás son los que están mal y los jóvenes o los niños son los que están bien porque están en esa cultura. Claro, sí. Eso es lo que hay que sensibilizarse, en mi opinión, todos los terapeutas que trabajamos en esto, los case managers, los case aid, todos los que trabajamos con las comunidades de otros países y de refugiados, obviamente, ¿no? No se entienden las culturas, no se entiende el tener la comadre, no se entienden los remedios caseros, no se entienden ese tipo de tradiciones. En fin, Carla, ¿qué quieres decir al respecto, por favor? Te escuchamos, ¿sí? Primeramente, que creo que ninguna persona en este momento de la humanidad estuvo preparada para una pandemia.
Sí. Eso tenemos que entenderlo. Creo que la última pandemia ocurrida fue en 1920, ¿verdad? Sí. Entonces, ya no nos tocó, yo creo que ninguno de los que estamos aquí escuchando esta noche, una pandemia, o sea, no estábamos preparados para confrontar una situación de afectación psicológica, emocional, económica, de recursos médicos, de otro tipo de recursos familiares, tenernos que encerrar con toda la familia, ¿verdad? Normalmente uno dice, ay, que te vaya bien, hijo, vaya a la escuela, adiós, esposo, que te vaya bien, y se queda uno haciendo sus labores, de repente tener todos que convivir en un espacio tan pequeño, creo que un reto tremendo, y que ahora hay que hacer más énfasis a los recursos de salud mental, que en este caso va a tener Elisa como un reto, y José, para confrontar, es lidiar con todos estos estrés casi postraumáticos, ¿verdad? No sé si es el término correcto, Elisa y José, pero es como un estrés postraumático que la sociedad va a tener que confrontar, definitivamente. Y que yo en la ventanilla de salud soy como la Versus Navigator, como la navegadora de los recursos para todas las situaciones económicas. De salud, porque hay gente que no tenía, te decían, yo ni ocupo un seguro porque es más, yo ni me atiendo aquí, ¿no? Yo tengo problemas de diabetes, hipertensión, pero con lo que pago una consulta aquí, me pago allá el laboratorio, la consulta con el especialista y los análisis. Y no tengo por qué agarrar un recurso médico aquí. Pero pues ahora como pandemia, hubo que tomarlo. Sí, sí. Se van a Tijuana también a atender. Sí, se van a Tijuana a atender y cruzan la frontera y regresan, ¿verdad? La gente que tiene la posibilidad dice, con esa consulta que yo pago aquí de 120, no sé cuántos dólares aquí, yo ya puedo tener todos los servicios y regreso aquí como si nada. Pero ahora en la pandemia se confrontaron con esta situación que dijeron, ¿y si no tengo un recurso médico? Y déjame decirte que trabajando yo de manera cercana con el Departamento de Salud Pública del Estado de California, porque es mi responsabilidad personal como proveedora de salud, que todos los días a las 11 de la mañana tiene una junta con el Departamento de Salud Pública para estar al día sobre todos los avances de vacunación, de números de COVID, de todas las situaciones que están pasando a nivel médico, porque es una responsabilidad que tengo como meta de salud. Y entonces veo, digo, la gente no está acudiendo a estos recursos porque tiene miedo o porque no tiene la suficiente información. Y mira, Celina, ahora los sistemas, yo les quiero nada más compartir a todos, las gráficas de los contagios de COVID son altísimas en la comunidad latina y en otras etnias son más moderadas, ¿sí? Pero si vemos ahorita los registros de las personas que se han ya anotado en los preregistros para la vacunación, nuestra comunidad está en unas estadísticas súper pequeñas. Sí, la gente sigue teniendo ese miedo a acercarse a los recursos porque dicen, no quiero ser carga pública, por si en algún momento yo necesito arreglar mi documentación, no quiero tener esa carga, pero no saben que estos recursos no significan una carga pública, que estamos fallando, creo que como educadores comunitarios o como voceros de recursos también, es la comunicación sobre cómo se están aprobando estos recursos también. Y quiero invitar a cada una de las personas de tu audiencia a que se conviertan también en voceros comunitarios, a que alcen su voz y que tengan también el interés de poder decir, yo también cuento y yo también tengo una necesidad y quiero ser partícipe de esto. Y que hagan partícipe de los recursos. Entonces, creo que viene un gran reto al que tenemos que confrontar, y más los en salud mental, que van a tener que lidiar bastante con lo que viene. Hay varios aspectos aquí. Uno, y algo importante, ayer entrevistando al licenciado Marco Garzón, abogado en inmigración, nuestro asesor en materia de inmigración en el programa de radio, Buenas tardes con Celina, hablábamos como esa política, esa medida del cargo público, de la carga pública ya se ha echado cuenta para atrás. Es decir, ahora con la nueva administración es importante que la gente sepa que se ha hecho ya a un lado y la importancia que busquen, entre paréntesis, a personas capacitadas en materia de inmigración, porque muchas veces se aprovechan otras personas y toman ventaja de ellos. Pero bueno, otro aspecto muy importante, y aquí podemos pasar con José Betancourt, es
el aspecto de la salud mental. Precisamente leía un artículo hace tiempo de que este efecto del impacto a nivel de salud mental va a verse hasta en una repercusión de que va a trascender hasta más de 20 años. José, ¿qué dices al respecto? O sea, yo creo como un síndrome posguerra, como los veteranos que regresan de la guerra con un daño tremendo, ¿verdad? Esto está dejando secuelas muy fuertes, no solamente a nivel de adultos, sino también a nivel de niños que han crecido con una cultura que no se veía, con el miedo a los papás, el desempleo, la baja de recursos económicos. ¿Qué nos dices, José, tú que estás también en salud mental? Bueno, quisiera regresar un poquito a lo que Elisa había mencionado sobre la aceptación, ¿no? Creo que ese será Aceptación de familias mixtas, ¿verdad? aceptación de eso, pero la aceptación en general de la pandemia, de que todos los que estén escuchando, que lleguemos a, bueno, voy a nada más, si gustan algún día leer este libro se llama Viktor Frankl. Él era un psicoanalista de los años 20, creo que fue estudiante de Sigmund Freud, parece. Elisa me puede corroborar esto. Y él hablaba mucho sobre el sentido de la vida. Entonces, pero también de la realidad de la vida, de lo que estamos viviendo en el momento. Él fue un sobreviviente del Holocausto y él hizo sus propios estudios adentro de los campos de concentración sobre estas situaciones donde él veía que las personas que aunque estuvieran bien robustas, bien grandes, bien fuertes, muchos de ellos no sobrevivían porque le perdían el sentido a la vida después de llegar al campo de concentración. Wow. No quiero decir que estamos nosotros en un campo de concentración, pero de una manera, otra comparación más asimilada pudiera ser las personas que están en la cárcel. Yo trabajé en las cárceles por varios años y una de las cosas que yo recuerdo de varias personas, pero una historia de un joven que salió después de 20 años de estar en la cárcel, dijo que él nos platicó su historia y dijo que él cuando salió y vio una florecita en el jardín, parece que salió en marzo en estos tiempos, y dice que empezó a llorar, que duró como una hora llorando. Y yo personalmente no entendía por qué era eso, pero él me lo explicó, que él tenía ya 20 años sin poder haber visto una flor como la que vio en ese día. Y entonces quiero también regresar a eso, de que viendo la pandemia, los que nos están escuchando, viendo lo que estamos pasando a niveles grandísimos, el estrés postraumático creo que es como el nombre que se le está dando, pero creo que esto va más allá. Van a haber muchas de otras, en inglés se dicen comorbidities o muchos problemas de salud mental, pero creo que si los que están escuchando aprendemos a vivir y encontrarle nuestro sentido personal individual a la vida, creo que vamos a tener más probabilidades, no nada más de sobrevivir físicamente, porque obviamente la mayoría, gracias a Dios, vamos a sobrevivir físicamente, pero mentalmente muchos vamos a morir. Entonces, para tratar de disminuir esa negatividad, porque lo estoy diciendo de una manera realista, que muchos después de esta pandemia se van a cerrar en su cuarto de acá y no van a ver hacia el sentido de la vida que tenían pre-pandemia. Entonces, creo que los que nos estén escuchando busquen algo ahorita que le encuentren sentido, si es su familia, si es un deporte, si es un hobby, si sea lo que sea algo positivo, obviamente, que le encuentren un sentido a su vida. Creo que eso les va a ayudar después de que todas las restricciones empiecen a bajar y que ya todo esto empiece a mejorar, bajo comillas. Claro, y mientras tanto, cómo sobrevivir también en lo que Sí. se llega ahí, que no va a ser igual que antes. Bueno, y vamos a ver también el regreso de las familias, o sea, cómo se regresa a México, pero no se regresa a una situación mejor. Desgraciadamente estamos viendo la gran crisis que hay de vacunas. O sea, se regresará todavía a una situación en donde se les va a abrazar, se les va a dar la bienvenida, se les van a ofrecer los recursos, pero pobre México, o sea, con todo el dolor de mi alma, no se están dando abasto. Entonces, caray, llegan allá a una situación menos alentadora, aunque estén en su país, aunque se hable el idioma, el reto es bien fuerte. Es una cosa difícil. Regresamos enseguida, no hay que perder la esperanza. Soy Celina Rodríguez, estás en Entrevista con Celina.
Entrevista con Celina regresa enseguida. Comunícate con nosotros. Nos importa saber de ti. En el condado de Santa Clara hay 600 menores separados temporalmente de sus padres por vivir en condiciones inseguras. Estos bebés, niños y adolescentes necesitan una familia latina como la tuya. Ser indocumentado no es impedimento. El programa de familias de crianza te apoya también económicamente en todo este proceso confidencial. Llama al 408-299-5437 y cambia una vida. En The Tamale Factory celebramos con usted desde Halloween y Día de Muertos, Acción de Gracias, Navidad y hasta el Día de Reyes. Le hacemos sus tamales como usted los pida, porque en The Tamale Factory lo consentimos como en ningún otro lugar. Tenemos también champurrado y chiles rellenos y los fines de semana, rico menudo. The Tamale Factory, 233 al sur de la White Road junto al Car Wash en San José. Haga sus pedidos ya al 408-729-1846. 408-729-1846. ¿Afectó el COVID tu trabajo? ¿Alcanzaste ayuda económica? ¿Recibiste desempleo? Todo esto impacta tu declaración de impuestos. Necesita la experiencia y seguridad de un profesional que esté de su lado, que le ayude a cumplir con el IRS y a su vez proteja sus intereses. En Fast Tax le damos tranquilidad. Cristian Monjares y su equipo de profesionales suman más de 3 décadas de experiencia combinada. Fast Tax se especializa en ayudar a empleados, comerciantes y contratistas que necesitan presentar su declaración de impuestos actuales o vencidos, negociar deudas o crear una estrategia para pagar menos impuestos federales y estatales. En San José llama al 408-808-2222 y en el este de la bahía, Fast Tax, te atienden el 510-888-9898. Fast Tax, le damos tranquilidad. Si algo tiene mi gente latina es una gran creatividad para ejercer distintos trabajos. Entrevista de oficio, el trabajo de mi gente, un espacio de periodismo social en donde conoceremos más a fondo los diversos trabajos que por generaciones ha desempeñado nuestra comunidad. Entrevista de oficio, el trabajo de mi gente en Facebook, Celina Rodríguez, @Radio Celina, a partir de enero. Gracias por continuar en Entrevista con Celina. Gracias por seguir aquí en Entrevista con Celina. Estamos hablando con Carla Armas. Ella es promotora de salud, trabaja para Visión y Compromiso y está en la ventanilla de salud del Consulado de México en San Francisco. Hablamos asimismo con Elisa Payares. Ella es psicoterapeuta bicultural y bilingüe, trabajando con familias en ambos lados de la frontera. Hablamos también con José Betancourt de Visión y Compromiso. Él es gerente de salud. Vamos a dar paso, antes de continuar con nuestra entrevista, vamos a hablar en este último segmento de la importancia, es decir, de encontrar significado mientras llegamos a una vida, digamos que se vuelve a hacer la nueva normalidad, entre comillas, pero mientras tenemos que sobrevivir, y también el regreso a nuestros países. Como yo hablaba de que hay falta también de recursos allá, pero hay otros aspectos muy importantes para la familia que regrese a emigrar. Antes vamos a saludar a los amigos que se nos unen. Rocío Contreras a través de Facebook, de Instagram. Rocío Contreras Aguilar dice saludos desde La Piedad, Michoacán, México. Es un tema muy interesante. Qué bueno que te guste, Rocío. Sofía Lozano Payares, como inmigrante me siento con un pie en México y otro en Estados Unidos. Es un constante balanceo entre múltiples aspectos de mi vida pasada allá y mi vida aquí. Excelente, Sofía Lozano Payares dice, Carla y José, soy organizadora comunitaria en San José y tengo colegas en San Francisco y en la península, donde nos ponemos en contacto. Vamos a que por favor den su información para que Carla da tu información, también José y Elisa. Vamos a hacer este paréntesis para que Sofía y otras personas que seguramente dicen dónde los puede encontrar, puedan ubicarlos. Vamos a pasar primeramente con Carla. ¿En dónde te puede ubicar la gente, por favor?
Claro, pueden escribirme un correo electrónico a carlaarmas@visionycompromiso.org y quedarían dos A intermedias porque es Carla Armas, es mi nombre y apellido, @visionycompromiso.org. Y Carla con K. Carla con K. Gracias por Carla aclararlo, Selina. Carla junto, sin punto, carlaarmas@visionycompromiso.org. Así es. Carla con K, carlaarmas@visionycompromiso.org. Y si no, también en la ventanilla de salud del Consulado de México en San Francisco. Gracias. Así es. Elisa Payares, ¿dónde te puede ubicar la gente que quiera hacer contacto contigo, por favor? Mira, en Facebook es Elisa Payares. En Instagram, mi cuenta es Psicoguía Elisa Payares. Y mi correo electrónico es Elisa Pa de Payares, bueno, Pacat, Elisa Pacat, @gmail. Es Elisa y luego PA y luego CAD. Pacat. Pacat. Elisa Pacat con D de Daniel al final, ¿correcto? @gmail. Gracias. Perfecto. Gracias. José Betancourt, ¿dónde te ubica la gente que quiere estar en contacto contigo? Mi correo electrónico es jose@visionycompromiso.org, jose@visionycompromiso.org. Mi número de teléfono es el 415-859-8294. 415-859-8294. 8294 o bien por correo electrónico José@Visión y Compromiso junto, que es el nombre de esta organización maravillosa que abarca a promotores de salud.org. José@Visión y Compromiso.org o su teléfono 415-859-8294. 415-859-8294. Muchísimas gracias. Tita Cabezud, qué gusto, desde Guadalajara nos saluda a través de Instagram. Me da muchísimo gusto. Bueno, vamos a continuar para poder cerrar el programa muy brevemente a tiempo. ¿Cómo podemos? Tenemos que hacer otro programa, porque se nos quedan muchas cosas todavía en el tintero. Esto nos sobrepasa, así como la pandemia. Este tema de me regreso a México, el regreso de familias, en realidad se ha hablado muy poco y yo creo que es algo que nos está impactando mucho y que lo debemos de tratar más. Así es que con ese compromiso vamos a ir despidiendo el programa. ¿Qué nos dices al respecto, por favor, Elisa, sobre el regreso de las familias, sobre también que hay elementos que decías que son importantes, el hablar de las conexiones, del conectarnos a los significados, lo que encuentra la familia ya al regresar? ¿Qué dices para...? Mira, yo digo a las personas que regresen, ya sea por decisión, por deportación, por alguna situación de emergencia, tienen que saber que no solamente regresan a México, regresan a un nuevo México. Regresan a un lugar distinto, igual que si se quedaran allá, su lugar de trabajo ya no es igual. Siempre tenemos que estar pensando que van a regresar y el pensar que van a regresar a un lugar distinto les va a permitir crear esas redes de significados para volver a enfrentarse en lo que tienen. No regresan al México que dejaron, regresan a otro México. Sí. Definitivamente, muchísimas gracias. Gracias, Elisa. ¿Qué dices tú, Carla, para ir cerrando tu participación en el programa al respecto? Rapidísimo, reforzando lo que dice Elisa, antes de que usted decida regresar a México, haga una balanza de posibilidades y recursos. Y lo invito también a que, por favor, se acerque a la ventanilla de salud conmigo, con muchísimo gusto, para poder hacer una planeación de su regreso a México y que usted pueda decidir si se queda o se va, porque aquí también hay recursos que usted puede aprovechar y que tal vez no conozca y que puede facilitar su estancia aquí en el país. Si usted decide regresar finalmente, pues también hay otros recursos que usted pudiera aprovechar y queremos ayudarle, ¿verdad? Que es nuestro propósito inicial como promotores comunitarios y como su voz representativa para que usted pueda regresar en las mejores condiciones o bien encontrar alternativas para poder arreglar los asuntos que a usted le tienen preocupado.
Y es en la ventanilla de salud del Consulado de México en San Francisco, en donde pueden ubicar a Carla Armas, ¿correcto? Así es, estamos físicamente adentro de una oficina que nunca se cerró en la pandemia, porque como responsabilidad de salud permanecimos abiertos. Entonces, allí pueden contactarnos. El teléfono de la ventanilla de salud es el 415-354-1725. Es directamente la línea para la ventanilla de salud y estamos a sus órdenes. Si no estoy ahí, porque me llaman en un momento que no estoy, por favor, déjame un mensaje de voz y con mucho gusto yo le voy a regresar la llamada. Excelente, es 415-354-1725. La ventanilla directo. En el Consulado de México en San Francisco. Lo voy a repetir. 415-354-1725. 415-354-1725 y Carla Armas está ahí. Si no está, deja 2 veces tu nombre, dilo claramente, deja 2 veces tu número telefónico, incluyendo el código de área. Acuérdate que no te conocen y para que puedan hacer contacto contigo. Muchísimas gracias, Carla. José Betancourt, ¿cómo cierras tú como gerente de salud sobre esta situación del regreso de familias, sobre esta situación de la necesidad de contar con más organizaciones, con más personal, con personal adecuado para atender esta situación de salud mental? Bueno, pues en primer lugar, estamos en un país donde hay muchas cosas positivas, pero también para los que tienen que tomar esa tan grande decisión de regresar a México o a algún otro país, es de ir y regresar con expectativas realistas, no con expectativas de, como lo habían mencionado, de regresar a mi México antiguo, mi México bonito y querido, porque va a seguir siendo bonito y querido, pero de una manera diferente. Entonces, buscar esas alternativas, ese sentido, como lo mencionamos en esta sesión, sobre el sentido que le vamos a dar a ese nuevo México, porque México va a ser siempre bonito y va a ser querido. No importa lo que esté pasando socioeconómicamente o culturalmente, va a seguir siendo el México que muchos amamos. Entonces, igual para los otros países centroamericanos y sudamericanos, pero cuando regresamos a nuestro país, regresar con ese espíritu de expectativas realistas. Sí, México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y me regresen aquí, ¿verdad? Definitivamente. Pues muchísimas gracias. Gracias, Carla Armas. Ella es la encargada de la ventanilla de salud del Consulado de México en San Francisco, promotora de salud también de Visión y Compromiso. Qué interesante. Gracias, Carla, por tu presencia. No será la primera vez, esperamos contar con más entrevistas contigo. Con mucho gusto, Celina, gracias. Gracias. También Elisa Payares, psicoterapeuta, bilingüe, bicultural. Qué gusto volverte a tener con nosotros. Qué trío más dinámico, me encanta. Muchísimas gracias, Elisa, por tu participación desde el sur de Sonora, México. Gracias, Celina, y también un gusto compartir tu espacio. Gracias. Y también José Betancourt, gerente de salud mental por parte de Visión y Compromiso. Qué bueno que te tenemos aquí presente y pues nos comprometemos a más temas que definitivamente se nos quedan todavía en el tintero, ¿verdad? Muchas gracias nuevamente a Elisa, Carla, Celina y a todos los productores que nos están teniendo aquí. Muchas gracias y buenas noches a todos. Gracias, José. Asimismo, sí, agradecemos a nuestros productores, a Anabel Jiménez Organis, ella es nuestra productora de Instagram. Gracias, Anabel, Anita, como te digo de cariño, que haces posible que lleguemos hasta nuestros amigos en Instagram. A Juan Francisco Mercado Quiroz, Frank, nuestro productor en Instagram. Anita está en Facebook. Y a ti, amigo, que nos estás recibiendo, muchísimas gracias. Comparte este programa con los demás. Gracias a Turista Vive California, Luis León, Mari, todo ese maravilloso equipo de mercadotecnia que nos ayuda con todos los diseños. Gracias a todos, que descansen y nos da mucho gusto. Recuerda que siempre es bien importante, hay formas de salir adelante, hay formas, la pandemia al mismo tiempo también ofrece nuevas posibilidades. Mire, este programa Entrevista con Celina nació a raíz de la pandemia.
y estamos muy contentos. Hay formas de unirnos, hay formas de recordar que unidos vamos a salir adelante. Con este mensaje del corazón te dejamos. Muy buenas noches. Opiniones expresadas en este programa por parte de patrocinadores, de personas entrevistadas, así como los puntos de vista expresados por la audiencia, no son responsabilidad ni tienen relación directa con el criterio editorial de Entrevista con Celina, ni de Rodríguez Media Productions. Gracias por acompañarnos en Entrevista con Celina. Estamos aquí para ti todos los lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche. Una producción de Rodríguez Media Productions a través de Facebook. Celina Rodríguez @Radio Celina.